tenemos ahora el último marco teórico que vamos a estar viendo en esta unidad, que es la teoría de redes y la idea de gobernanza que está relacionada a ese marco teórico. Seguramente lo vaya a dividir en dos secciones porque vamos a estar trabajando dos tipos de cosas. Por un lado, el concepto general de gobernanza y de redes y algunas características de estos temas. Sobre esto está el texto de Pegoraro y Sulkowski. Y después un texto aplicado que trata redes para la política turística, o sea, un estudio sobre el desarrollo de redes en el marco de políticas de turismo. Sobre eso trata el texto de Beaumont y Dredge. Y eso, bueno, va a estar inserto en otra parte del tema, que es desarrollar el tema de qué distintos tipos de redes puede haber. ¿Tá? O sea que lo voy a dividir en dos secciones. Una primera con conceptos más generales sobre redes y una segunda, ya para otro video, con el tema de los diversos tipos. Pegoraro y Sulkowski es más bien la referencia para el primero de los temas y Beaumont y Dredge simplemente un texto de ejemplo de un estudio sobre diversos tipos de redes aplicado a turismo. Bueno, situación de esto en el temario, último punto de esta unidad. Sobre teoría de redes, bueno, ante todo decir que pone el foco en la relación entre las instituciones estatales y los actores sociales. Si dijimos que hay enfoques teóricos que situaban la carga principal de determinación de contenidos del sistema político, principalmente en actores sociales como el marxismo y el pluralismo, y si hubo después enfoques teóricos que giraron a enfocar de manera especial a las instituciones, al Estado, la teoría de redes en definitiva se desarrolla combinando esas cosas y en lo que pone el foco es justamente en el modo de articulación de las instituciones estatales con los actores sociales. Cosas para destacar de aportes que se pueden hacer desde esta teoría y cuestiones que este marco teórico permite ver especialmente. Por un lado, el tema de que el Estado no es necesariamente un actor único al hacer las cosas. El gobierno sí tiene que dar cierta unidad de rumbo al Estado y cuanto más sanamente esté organizado, más va a poder darlo. Sin embargo, más allá de eso, cada institución tiene sus peculiaridades y lo que marca la teoría de redes en esta cuestión es, bueno, en definitiva, cada organismo tiene su peculiar agenda, su peculiar impronta, sus intereses específicos y está relacionado a su vez prioritariamente con cierto tipo de actores sociales y con otras instituciones que están relacionados al campo en el que trabaja. Por lo tanto, muchas veces el Estado puede presentar distintas facetas, distintas caras, ir atrás de objetivos que no son exactamente los mismos o no están en el mismo nivel de prioridad. Y al ir cada uno de los organismos por sus objetivos específicos, va a estar acompañado, va a estar trabajando en enlace con estos actores sociales o estos otros organismos que forman parte de sus apoyos habituales y de sus interacciones principales. Entonces muchas veces en la discusión de las políticas lo que uno puede tener, más que una cuestión de el Estado por acá y actores sociales por allá, son redes distintas, distintos organismos con su propia red de actores institucionales y sociales buscando ciertos objetivos y por otro lado otro organismo con su propia red de organismos y de actores sociales buscando sus objetivos específicos. Bueno, entonces, como apuntaba por ahí en cuanto a esos dos puntos, el Estado no es un actor único, presenta distintas facetas, cada organismo puede tener una agenda y objetivos peculiares y a su vez cada uno desarrolla una red propia, por lo tanto la discusión de políticas muchas veces puede ser una discusión entre distintas redes, más que entre un actor único Estado y actores separados
sociales. De esa manera los actores pueden aparecer combinados entre instituciones y sociedad. En cuanto a la idea de gobernanza y gobernanza de redes, em, bueno, ante todo decir, la idea de gobernanza puede aparecer con distintos sentidos en español, porque a su vez tiene governance distintos sentidos en inglés. A veces puede ser usada en español para referirse simplemente a el gobierno de un cierto campo de política, sea como sea que se desarrolle. A mí la idea que me interesaría destacar acá de gobernanza no es tanto esa más general de gobernanza como sinónimo de gobierno, sino una idea más específica de gobernanza o más específicamente gobernanza de redes, entendida como gobierno de cierta política en base a relacionamiento horizontal con otros actores, coordinación y búsqueda de diálogo. Esa es más específicamente la idea de gobernanza aplicada a, a este campo de políticas públicas. Esta idea entonces de gobernanza como forma de conducción de una política por acuerdo, por búsqueda de diálogo, implicaría una especie de posición, una posición diferente al modo en que tradicionalmente uno vería operando el Estado. Lo que plantea la teoría de gobernanza de redes acá es, yendo a los tres tipos que están puestos en la parte de arriba de la diapo. Bueno, si el Estado tradicionalmente actúa por línea jerárquica, es decir, tiene una cadena de mando, una organización institucional con autoridades y áreas que responden a esa autoridad, con organismos y niveles de mayor jerarquía y otros que responden a esa jerarquía. Bueno, si la acción tradicional del Estado es de tipo jerárquico y si la acción tradicional del mercado, si la forma en que habitualmente actúa el mercado es por competencia, la gobernanza estaría caracterizada por una tercera forma de actuar, que no es ni la competencia, que es la lógica de mercado, ni el actuar por jerarquía, que es la forma tradicional del Estado, sino que la construcción de políticas a través de gobernanza implicaría que organismos del Estado se junten a dialogar con otros organismos del Estado y a veces también con actores sociales, tratando de buscar acuerdos voluntarios entre esas partes y de llegar entonces a construir la política por diálogo y por coordinación. En este caso, acá la particularidad es que aún organismos que pueden estar en relación jerárquica entre sí, cuando tratan en clave de gobernanza, se entiende que están dialogando, se sientan a una misma mesa, no a darse órdenes de uno a otro, sino a acordar una cierta forma de hacer las cosas. Así sea un organismo del gobierno nacional y una intendencia, por ejemplo, que pueden estar en relación jerárquica para otras cosas. La definición más específica de esto la plantean, por ejemplo, Sorensen y Thorfinn. Voy a apelar a la definición de Sorensen y Thorfinn de 2007. Dejo el texto, como es un texto en inglés, lo dejo en la bandeja de complementarios para continuar la tradición esta de dejar en la bandeja de complementarios los textos a los que hagamos referencia y que no sean bibliografía obligatoria. Me gusta la definición esta de Sorensen y Thorfinn porque justamente enfatizan que lo característico de la gobernanza no es el involucrar a determinados actores, sino la forma en que esos actores se relacionan. Digo esto porque muchas veces se asocia la idea de gobernanza a, bueno, gobernanza es sentarse en un ámbito de diálogo Estado y sociedad civil. La construcción de gobernanza implica la construcción de ámbitos donde el Estado dialogue con la sociedad civil la forma de desarrollar una política. Lo que Sorensen y Thorfinn plantean es, en realidad, si uno sigue la línea que comentaba antes, de que la gobernanza implica el relacionamiento en base a diálogo y a búsqueda de acuerdo, entonces la característica de la gobernanza es que tenés una interacción horizontal entre actores que no se ponen en clave jerárquica, no se ponen en clave de este manda y ordena hacer tal cosa, que es como habitualmente tratamos con el Estado, que da indicaciones de qué es lo que hay que hacer
o qué no hay que hacer o cómo hacerlo. Bueno, el Estado, las instituciones se salen de ese rol y tratan entre sí o con actores de la sociedad civil de forma horizontal, buscando llegar a un acuerdo sobre algo. Y entonces, este relacionamiento horizontal no es necesariamente exclusivo de situaciones donde el Estado dialogue con la sociedad civil. A veces este tipo de relacionamientos horizontales se dan también puramente entre organismos estatales. Juntar a 4 ministerios para que se pongan de acuerdo en ver qué hacen frente a tal problema y cómo desarrollan una determinada política que va a tener que ser construida entre los 4, implica este tipo de interacción horizontal. Implica que no estás actuando por lógica jerárquica, porque no va a haber un ministerio que le dé órdenes a otro ministerio y le diga qué es lo que tiene que hacer, sino que lo que tienen que hacer esos 4 ministerios es tratar de llegar a un acuerdo a ver si si consiguen establecer un modo de hacer las cosas que los involucre a los 4 y que en los 4 y en el que los 4 estén de acuerdo, y donde si las partes no están de acuerdo simplemente no llevan adelante la política y nada los obliga a responder a lo que el otro les está pidiendo, ¿tá? Entonces, unos se demandarán a otros cosas y llegan a implementar lo que se está buscando si es que hay un acuerdo y si no, no. Bueno, entonces la lógica horizontal, la lógica de gobernanza entendida en este sentido, no involucra solo al Estado cuando dialoga con sociedad civil, sino que dentro del propio Estado hay habitualmente andamiajes de gobernanza para que los distintos organismos acuerden cosas sobre las que no se pueden mandar y dar indicaciones en términos de órdenes uno a otro. ¿Qué cosa supone esto? Apuntaba por ahí abajo. Supone un par de cosas muy fundamentales. Por un lado, supone que hay interdependencias percibidas entre los distintos actores. Esto implica, para tener una lógica de gobernanza, para efectivamente construirla y para que sea efectiva, se necesita que los distintos actores que están ahí se perciban como interdependientes, perciban cada uno que necesita de los demás para hacer esa tarea, que necesita hacer esa tarea, que no puede hacerla solo y que precisa del apoyo de los otros para conseguirlo. Esto es fundamental porque si no hay esas interdependencias percibidas, si los actores no se perciben como interdependientes, entonces es bien probable que no entren en andamiaje de gobernanza o simplemente no les den importancia y concurran a ellos sin poner la carne en el asador, sin darles, sin ponerles interés y esfuerzo. En definitiva, una institución va a entrar en un ámbito de gobernanza a colaborar y a negociar efectivamente cosas siempre que entienda y perciba que necesita de esas otras instituciones para llevar adelante objetivos que son importantes para ese actor. De la misma manera implica también construcción de acuerdos, confianza y compromiso por todo esto de que, bueno, son acuerdos voluntarios, por tanto, para yo entrar en ese acuerdo, poner esfuerzo, tiempo, recursos, etcétera, tengo que estar convencido de que los demás van a hacer lo mismo y tengo que tener confianza en que si yo pongo recursos, pongo la información sobre mi institución a disposición de los demás, etcétera, los otros actores van a actuar de la misma manera. Bueno, entonces los andamiajes de gobernanza necesitan mucho una construcción de confianza recíproca, tanto para desarrollarse inicialmente como para poder seguir funcionando de manera eficiente después. Y en cuanto a distintas modalidades, apuntaba por ahí la consecuencia de la definición anterior, y es que uno puede pensar en andamiajes de gobernanza de redes a distintos niveles. Por un lado, uno estatal horizontal, porque como decía antes, un acuerdo entre diversos ministerios es ya un acuerdo en términos de gobernanza de redes, definido como lo definimos. A su vez, otros pueden ser multinivel en el sentido de incluir a distintos niveles de gobierno. Gobierno nacional y departamental o gobierno nacional, departamental y municipal, como se ha hecho para algunas discusiones particulares.
recordando temas de la región este, por ejemplo, el tema de el puerto de La Paloma y su gestión como puerto maderero y tal, fue en su momento discutida en términos de un ámbito de gobernanza multinivel, donde participaba el gobierno nacional a través del Ministerio de Obras Públicas, la Intendencia de Rocha y el municipio de La Paloma. Y en otras modalidades se puede involucrar en el diálogo al Estado y la sociedad civil y que estén incluidas en el ámbito ONGs, comunidades locales, productores, empresas. Así que la gobernanza de redes incluye todos los ámbitos donde el Estado busca construir políticas por acuerdo con diversos tipos de actores, desde políticas de desarrollo para las que se junte con empresas de determinada área en las que se busca trabajar y entonces trates de llegar a un acuerdo con esas empresas para ver entre privados y instituciones cómo vas a llevar adelante la política del país en ese rubro, a ONGs, comunidades locales, etcétera, para cualquier tipo de asunto del que se trate. En cuanto a qué cosas se trataría de conseguir con este tipo de andamiajes, yo acá pensaba en organizar las distintas ventajas para qué cosas sirven los andamiajes de tipo gobernanza de redes en términos de dos tipos de productos. Situaciones donde la discusión está ligada a los insumos, pensando en el esquema del sistema político, los insumos para que el sistema político trabaje y los productos que son la salida del sistema político, las cosas que el sistema político genera. Bueno, pensaba que tanto de un lado como del otro, en términos de preparar los insumos como en términos de la ejecución de las políticas, puede haber aportes por el lado de la gobernanza de redes. A ver, del lado de la entrada de insumos al sistema, de cómo uno prepara políticas a partir de ciertas propuestas, ideas. Por un lado, una de las funciones que la gobernanza podría tener es la de captar, organizar y priorizar demandas, ponía por allí al principio. Eh, Esto es, generar ámbitos de diálogo entre distintos organismos u organismos y sociedad civil para captar cuál es la agenda, para organizar respuestas a esas demandas y para priorizar demandas. Recuerdo, por ejemplo, un caso sobre esto años atrás de unas jornadas de diálogo desarrolladas por la Intendencia de Maldonado en distintas localidades del departamento y justamente lo que se buscaba era esto, eh, tratar de captar cuál era la agenda de cada localidad para ver cómo uno empieza a priorizar respuestas a eso en función de cuánta gente tenés involucrada en cada demanda y empezar a organizarte una agenda de políticas en función de lo que recogiste en el diálogo con el conjunto de los actores. Así que, ¿para qué puede servir organizar un diálogo horizontal entre un campo muy amplio de actores? En términos de la construcción de tu insumo de políticas, bueno, por ejemplo, registrar de manera más completa cuál es la agenda potencial de demandas y seleccionar sobre qué tipo de demandas uno va a ir con prioridad. Ponía el ejemplo citaba por ahí entre paréntesis el ejemplo de vivienda eh, por el punto de la organización y la priorización de demandas, justamente. Esto es una impresión muy reiterada del Ministerio de Vivienda con respecto al conjunto de las organizaciones. El Ministerio de Vivienda tiene que responder con políticas de vivienda y usualmente le llegan desde distintos organismos, de distintos programas, fundamentalmente organismos relacionados a políticas sociales y programas sociales, demandas de responder con vivienda a gente atendida por esos programas y que tiene dificultades, entre otras, de vivienda. Lo que el Ministerio de Vivienda ha planteado en años pasados respecto a esto es, tenemos el problema de que necesitamos
ponernos de acuerdo con el conjunto de las instituciones en cuanto a qué situaciones vamos a priorizar. Normalmente desde todos lados del Estado nos vienen a golpear la puerta a pedir que demos respuestas en vivienda a tales grupos de población, y la verdad es que si juntamos todas esas demandas no hay forma posible de responder con vivienda a todos los organismos del Estado que nos están transmitiendo pedidos. Entonces, ¿qué precisamos? Pues juntarnos con el conjunto de los organismos del Estado y tratar de definir cuáles van a ser las prioridades para la capacidad de respuesta que tenemos, eh, en quiénes nos podemos poner de acuerdo en centrar la respuesta, de manera de no estar desbordados por pedidos que ya sabemos que no podemos atender. Por otro lado, si el propio Estado está bombardeando al Ministerio con pedidos desde muchos organismos al mismo tiempo, en realidad lo que el Estado no está haciendo es justamente priorizar, ¿tá? Definir, bueno, dada cierta capacidad de respuesta en vivienda, ¿quiénes entendemos que es más urgente atender? Bueno, pues entonces, parte de las funciones que estas construcciones de diálogo horizontal entre instituciones puede proveer es esto de construir agenda y priorizar demandas entre todos y evitar que la interacción entre instituciones sea un conjunto de pedidos desde todos lados, donde cada uno no sabe qué, qué otros organismos están pidiendo lo mismo que uno y en qué medida se va a poder responder o no. Por otro lado, otra función, definir abordajes comunes. Esto sería organizarse no para ver en quiénes priorizamos una respuesta, sino juntarnos a dialogar sobre cómo abordamos un tema que ninguno de nosotros tiene demasiado claro cómo tratar. Ejemplo de esto, el trabajo con afrodescendencia en políticas sociales. Esto se ha reiterado también desde varias instituciones en los años previos. Lo que se ha marcado es, bueno, sabemos que tenemos que trabajar en términos de políticas específicas para afrodescendencia, lo que no tenemos claro es cómo, y lo que no vemos en el general del Estado, en las otras instituciones, es que en alguna parte esté claro cómo trabajar este tema. Y pensamos que está pendiente hablar entre, o que sería oportuno, hablar entre todos los organismos relacionados para tratar de construir una visión común entre todos sobre cómo sería mejor abordar este tema por parte de las instituciones relacionadas a política social en el Uruguay. Por último, comentaba poner en sintonía objetivos y metas de los instrumentos actuales, y esto tiene que ver con la clásica situación de organismos que están al mismo tiempo haciendo las mismas cosas, a veces desde el mismo gobierno nacional, ni que hablar si uno se pone a revisar entre gobierno nacional e intendencias, muchas veces hacen las mismas cosas a través de distintos programas. Entonces las construcciones de gobernanza, las redes gestionadas en términos de gobernanza, para lo que pueden servir es para juntar esos distintos instrumentos, darles coherencia y hacer que respondan como un sistema, y no como elementos independientes que están por distintos lados haciendo lo mismo de manera descoordinada. Después, en cuanto a la ejecución de los productos, a ver, por un lado, obtener respaldo para las metas propias y colaboración en la implementación. Esto significa muchas veces los andamiajes de gobernanza sirven para apoyar a un organismo a desarrollar las políticas que tiene que desarrollar eh, en situaciones en que no tiene todos los recursos necesarios para poder desarrollarla de manera completa. Ponía el ejemplo de salud mental, es un ejemplo muy patente ahora en cuanto a que el Ministerio de Salud Pública cambió la política respecto a la atención de salud mental, está en proceso de cambiar la clave de atención de instituciones de asilo a una asistencia a la salud mental pensada con la gente viviendo en la comunidad, no internada y sobre todo no internada de forma permanente, no encerrada en un cierto lugar, sino pasar a desempeñar su vida en la comunidad y tener instancias de atención ambulatoria dentro de esa vida en comunidad. Bueno, eso implica todo un proceso de cambio que
necesariamente requiere de otros organismos, aparte de sociedad civil, y no solo de las instituciones públicas específicamente relacionadas a salud, porque hay que desarrollar un montón de servicios de atención que puedan dar apoyo a la atención de la gente viviendo en su comunidad. Entonces eso implica apoyos, bueno, en materia de disponibilidad de vivienda, por ejemplo, ya que lo mencionaba recién, en el tipo de instrumentos que puede manejar de pronto el Ministerio de Desarrollo Social. O sea, en esto la política de salud se marca un cambio a sí misma, pero ese cambio la obliga a ir más allá de cosas que son estrictamente políticas de salud y empezar a precisar para muchas de las respuestas de la asistencia de otros organismos. Esto es un proceso que está por construir, está por hacerse, eh, pero ciertamente el hecho de que esté planteado y anunciado implica ya necesidad de juntarse las instituciones de salud con instituciones de otros rubros para ver cómo pueden llevar esto adelante. Y citaba el ejemplo del monitoreo ambiental por lo mismo y esto pensado mucho más también en términos de sociedad civil. Acostumbran decir las instituciones relacionadas a ambiente, el monitoreo, el cumplimiento de las medidas relacionadas a ambiente no lo podemos hacer nosotros solos porque no tenemos personal suficiente como para encargarse del monitoreo de los aspectos ambientales en todas partes del Uruguay. En definitiva, muchas veces dependemos de que la gente juegue con nosotros este rol y nos haga llegar información sobre los lugares donde hay que intervenir. Entonces, bueno, en este sentido, el monitoreo ambiental, las instituciones han procurado hacerlo enlazadas a sociedad civil, a la población local y tratar de imbuir a la sociedad civil y a la población local de el tipo de cometidos que las instituciones buscan. Bueno, en este sentido, entonces a veces los andamiajes de gobernanza se construyen para complementar la acción de una institución cuando esa institución no tiene recursos suficientes para desarrollarla de la mejor manera. Y agregaba finalmente otras utilidades, sondear conflictividad y cubrir debilidades de la política. Muchas veces se convocan organismos de gobernanza, ámbitos de gobernanza para dialogar sobre una política que se va a implementar y en todo caso ver qué tipo de conflictividades genera y pulirle las aristas que puedan ser más complicadas. Por eso situaba este punto especialmente en términos de la ejecución de productos. A veces las instituciones ya tienen como producto la política que quieren aplicar y la convocatoria de gobernanza es a dialogar sobre eso para tantear el terreno y ver si hay aspectos que resultan conflictivos y que hubiera que reformular. Por último, fortalecer legitimidad y esto es, bueno, pues darle respaldo a la política que se va a llevar adelante y esto puede incluir desde fortalecimiento más efectivo de legitimidad a través de ese chequeo con la gente hasta instancias puramente formales de tratar de darle legitimidad a un proceso convocando gente para que esté ahí y conste que concurrió y se le dio determinada información. O sea, este casillero del fortalecimiento de legitimidad puede incluir desde procesos más plenos hasta procesos más formales y relativamente vacíos. Según los casos uno podrá encontrarse situaciones más de un tipo o de otro. En cuanto a ejemplos de este tipo de cuestiones, ejemplos de qué aspectos son sustantivos para la posibilidad de construir gobernanza. Quería citar acá a la pasada un texto que también está en inglés y que voy a dejar en complementarios, que es un trabajo sobre sondeos sobre desarrollo de turismo sustentable. El trabajo está ubicado en Turquía, que ha tenido mucho desarrollo en turismo y particularmente en turismo sustentable y por tanto en el análisis de esos desarrollos. El trabajo es simplemente un ejemplo como cualquiera de un estudio que busca analizar qué dimensiones son claves para la construcción de gobernanza entre instituciones y empresas locales
relacionadas al turismo en una cierta localidad. Y bueno, lo que es el trabajo es una consulta a actores locales preguntándoles qué aspectos les parece más necesario desarrollar en esa posible construcción de una red de gobernanza del turismo sustentable en el área y cómo están en ese plano, cuáles son los aspectos más sustantivos según su visión y en qué situación se hallan. Y lo que da ese estudio viene muy en convergencia con lo que citábamos antes, con los aspectos generales de la gobernanza que citábamos anteriormente. Lo que plantean es fundamentalmente, bueno, ¿qué estamos necesitando? Ante todo una visión compartida. No estamos teniendo entre todos una visión común de a qué nos referimos con turismo sustentable y qué buscamos desarrollar bajo ese término. Segundo, apuntaban los actores consultados, eh, precisamos construir la congruencia de metas, falta coordinación en las intervenciones institucionales en el área, que a veces van con rumbos diferentes, entonces a continuación de desarrollar una visión compartida necesitamos ponernos de acuerdo en cómo nos aseguramos que las metas que van a buscar cumplir sobre esto las distintas instituciones y los distintos actores van a estar alineados. Y finalmente, ¿qué tercera cosa nos falta? Eh, Construir modos de interacción. Ahí decían los actores, faltan por un lado ámbitos e instrumentos de comunicación. Si nosotros tuviéramos que formar una red, si tuviéramos que tratar de ser parte de una red de gestión sobre este asunto, cosa fundamental que nos está faltando para la implementación, tener una estructura en base a la cual dialogar. Por ejemplo, un soporte informático de red donde estemos todos y podamos dialogar entre nosotros. Al mismo tiempo, lo que nos está faltando también es construcción de confianza entre los distintos actores, ni que hablar tratándose de empresas. Bueno, ya decíamos antes que la lógica habitual del mercado es la competencia. Actores que estamos en competencia, ¿cómo construimos confianza entre nosotros para juntarnos a hacer algo entre todos y manejarnos como miembros de una red para conseguir objetivos comunes? Bueno, esa construcción de confianza nos estaría faltando también. Bueno, quería citar este estudio simplemente como un ejemplo cualquiera de un caso puntual de investigación que trae a cuento características generales de la gobernanza de redes que estábamos mencionando antes y que son bien similares seguramente a lo que uno puede encontrarse como necesidades fundamentales si se pone a estudiar la posibilidad de funcionamiento en red de actores locales en el Uruguay. Finalmente, un asunto que quería apuntar es el de cuestionamientos a la forma de gobernanza de red que están recogidos en el texto de Pegoraro y Sulkowski. El texto de Pegoraro y Sulkowski lo elegía para la bibliografía obligatoria como un texto breve que desarrolla brevemente de qué se tratan el concepto de gobernanza, el funcionamiento en términos de gobernanza de redes y también brevemente apunta cuestionamientos planteados a ese modo de funcionamiento. Así que bueno, ya que decía las ventajas que este funcionamiento puede dar en algunos casos, apuntar también cuáles son los cuestionamientos que han habido. Pegoraro y Sulkowski citan sobre todo dos, así que voy a mencionar esos dos primeros y después agregaría también un par de cosas más. Pegoraro y Sulkowski dice, bueno, la gobernanza deja abiertas preguntas respecto a, por un lado, las garantías de implementación. Ellas están hablando fundamentalmente de gobernanza, entendiéndolas como actores estatales dialogando con actores sociales sobre cómo construir la política. Ahora, si en definitiva el Estado es el responsable de implementar las políticas, ¿qué garantías de implementación tengo cuando son una multiplicidad de actores los que se juntaron Estado y no Estado para resolver qué cosa se va a hacer? Y segundo, un problema de responsabilidad. ¿Quién se hace responsable respecto al desarrollo de una política cuando lo que se dijo que se va a hacer
sale de una negociación entre una cantidad de actores muy diversos. Bueno, pues entonces ellas plantean estos dos frentes de debilidad de la gobernanza: garantía de implementación y responsabilización sobre, responsabilidad sobre lo que se dijo que se iba a hacer o los resultados de esa acción. Y ciertamente estas son debilidades que el funcionamiento de gobernanza tiene. Agregaba yo ahí por ahí abajo que de todas maneras los modos de trabajo en términos de gobernanza pueden permitir abordar aspectos que posiblemente ningún actor abordaría solo. ¿Qué quiero decir con esto? Agregar al problema de la responsabilidad que plantean Pegoraro y Sulkowski, decir, bueno, pero en tanto vos, mediante acuerdos de gobernanza, abordes los temas que ninguna institución podía abordar por sí misma, entonces posiblemente, bueno, sí, la gobernanza, en ser un acuerdo entre muchos, puede tener problemas de asumir responsabilidad sobre la política a desarrollar. Pero muy probablemente si lo que estás trabajando es un asunto que ninguna de esas instituciones podía resolver por sí mismas, entonces es muy probable que ninguna de esas instituciones fuera a hacerse responsable por sí misma. O sea, podés tener un problema de responsabilidad por abordarlo mediante lógicas de gobernanza, pero si lo abordaras mediante las lógicas habituales sectoriales, posiblemente ese tema te iba a quedar fuera de la responsabilidad inmediata de cualquiera de las instituciones que tenés y ninguna iba a asumir la responsabilidad directa. En ese sentido, la gobernanza puede dejar abiertos problemas de responsabilidad, pero sobre temas sobre los que en definitiva quizá los problemas de asumir responsabilidades y ejecutar cosas los ibas a tener de todas maneras con la política sectorial habitual. Finalmente agregaba también, bueno, la gobernanza puede dar costos en términos de eficiencia, lentitud, bloqueos, cambios en los proyectos, en el sentido de que un actor va con proyectos, un andamiaje de gobernanza y va muy expuesto a que el resto de los actores con los que tiene que negociar le cambien su idea y le modifiquen las líneas de política que trae. Así que bueno, ciertamente por todas estas razones los andamiajes de gobernanza pueden ser complicados de asumir para algunas instituciones. Apuntaba por ahí abajo, bueno, en definitiva la clave es ir a ese tipo de andamiajes cuando vos vas a tratar de conseguir valor agregado respecto a lo que vos vas a poder hacer solo. Ciertamente no tiene mucho sentido para una institución ir a un ámbito de gobernanza a negociar cosas que son su competencia directa, que puede asumir por sí mismo y que puede desarrollar sin ir a pedirle cosas a nadie. Si se trata de políticas sectoriales estrictas que puedes desarrollar, bueno, pues las desarrollarás y punto. ¿En qué situaciones irías a ámbitos de gobernanza y cuándo tiene sentido ir a ámbitos de gobernanza? Bueno, cuando vas a tratar de lograr como institución cosas que solo no lograrías o no lograrías hacerlas tan bien. Entonces sí, te expones a mayor lentitud, te expones a riesgos de bloqueo, te expones a que te cambien de 40 maneras la idea que llevaste, pero si se trata de lograr cosas que solo no lograrías, entonces la cuestión tiene sentido. Finalmente, y muchas veces se ha achacado esto también, la lógica de gobernanza puede entrañar problemas de legitimidad. Las autoridades elegidas para desarrollar cierta política van a desarrollar esa política negociándola con tales actores empresariales y con tales actores de la sociedad civil o negociando con tal comunidad local. Dado que los actores sociales no están imbuidos de autoridad para tomar decisiones en términos de política pública, en ciertos casos puede resultar opinable y discutible por qué deberían tener influencia especial sobre la construcción de esa política. Así que en ese sentido diría que cualquier andamiaje de gobernanza está siempre expuesto a ser cuestionado en términos de legitimidad, en tanto le da preeminencia a ciertos actores sociales en el diálogo. Ahora diría también, esos mismos andamiajes de gobernanza tienen el potencial de sumarle legitimidad a la política cuando lo que estás haciendo es de manera abierta y pública y expresa agregarle a la discusión que tuviste sobre un tema
una discusión potenciada con más actores, con más incorporación de la sociedad en general. O sea, la misma situación que puede ser objetada también puede fortalecer a la política poniéndola en diálogo con más gente de la que participó, poniéndola bajo más miradas de lo que estuvo cuando lo trataste dentro de una institución solamente con los políticos, técnicos y funcionarios de esa área. Así que bueno, en este punto es simplemente recoger que sí se han planteado problemas de legitimidad para los andamiajes de gobernanza, pero a su vez los andamiajes de gobernanza son en sí mismos eh, instrumentos potenciales de fortalecimiento de la legitimidad para las políticas. Por supuesto, qué tanto el resultado es uno u otro, es negativo o es positivo, bueno, pues ese es el balance que hay que construir al hacer la política y eso es lo que hay que analizar en cada una de las políticas. Si logran transitar este camino de manera que los arreglos de gobernanza impliquen sumar legitimidad, y evitar en todo lo posible las aristas que puedan tener de cuestionamientos a la incidencia eh, específica de tal o cual actor.